Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de En Nombre de la Ley. Mi nombre es Oriel Balega y como saben estamos todos los miércoles vía Canal B y a través de todas sus plataformas. El día de hoy tenemos como tema central el feminismo y las políticas segregacionistas. Iniciar mencionando que el feminismo tiene una inspiración marxista y propone combatir las raíces de la opresión contra las mujeres. Muchas veces, en ese camino, no se reparan ni detienen en vulnerar u omitir, si es necesario, los derechos de los hombres. Lo que podemos apreciar en estos tiempos es que no se trata de igualdad, que es una de las grandes banderas que supuestamente buscan, sino de privilegios. Y es ahí donde considera que radica uno de los grandes problemas de esta corriente. No pueden existir ideales que pretendan imponerse en una sociedad que por máxima tengan ubicar a un sector determinado por encima de otro. En ese sentido, y yendo al punto concreto, el feminismo persigue eso, situar a las mujeres por encima de los hombres basados en una deuda histórica, advirtiendo que estamos en una sociedad patriarcal. Sigo escuchando este discurso en algunas oportunidades y francamente puede llegar a ser un fastidio, por decirlo menos. Es evidente que la sociedad o cultura patriarcal a la que refieren no existe. Si fuese así, no tendríamos una mujer presidente, altos cargos públicos desempeñados por mujeres, etcétera. El patriarcado supone un sistema de dominio institucionalizado que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres y todo aquello considerado como femenino, creando así una situación de desigualdad estructural basada en la pertenencia a determinado sexo biológico. Es así que la maquinaria feminista durante muchos años ha conseguido generar en la sociedad un discurso que confronta, lejos de pretender una saludable igualdad, exacerba las desigualdades naturales que evidentemente hay entre hombres y mujeres, apoyadas además por ONGs nacionales y extranjeras, y por supuesto por el Ministerio de la Mujer, que dicho sea de paso, la gran mayoría de titulares de esa cartera pertenecen a las ONGs en mención. Han logrado así perpetrar e imponer políticas segregacionistas y nuestro sistema judicial, por ejemplo, se encuentra plagado de normativas que de manera directa y flagrante colocan a los hombres como personas de tercera categoría. El ejemplo más representativo es la ley 30134, la famosa ley de lucha contra la violencia hacia la mujer, con la cual basta solo con el dicho de estas para que de manera automática se le retire la presunción de inocencia y principio de igualdad a los hombres. En mi opinión, es uno de los grandes logros, por decirlo de alguna manera, que ha tenido el feminismo, ya que utilizando herramientas legales pueden someternos a distintos tipos de vejámenes, generando así una total y absoluta indefensión. Esta indefensión institucional, la cual colinda con la inconstitucionalidad, deja en orfandad legal a un grupo determinado de ciudadanos solo por pertenecer a un sexo, en este caso, el masculino. Como si no fuera poco, se debe luchar con el lastre que deviene del enfoque de género, que pese a que un grupo de legisladores le está dando la batalla, aún se mantiene solo en casos de violencia hacia la mujer. Consideramos que si este enfoque se catalogó como nocivo, debería desaparecer de todo nuestro ordenamiento jurídico. Espero que ese único y último rincón con este oscuro enfoque sea pronto alumbrado. ¿O es que acaso hay algunos brazos feministas que están poniendo resistencia a que ello ocurra? Esperemos no sea así. Verónica, buenas tardes y bienvenida. Cuéntanos, por favor, qué más tenemos para el día de hoy. Muy buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes, Oriel. Sí, definitivamente un tema bastante importante porque ya estamos cansados dentro de nuestra sociedad, inclusive de América Latina, de la forma como es que se nos ha impuesto un tipo de ideología en todos los estamentos del Estado. No solamente es la educación como se había ubicado inicialmente. Inicialmente se ubicó al feminismo y todas sus corrientes y sus derivados en la educación y luego nos dimos cuenta de que en realidad nos habían dinamitado en todo el Estado, es decir, por ejemplo, en el Poder Judicial. Uno de los aspectos que nos llama mucho la atención es que justamente desde el Poder Judicial, de la Fiscalía y en conjunto, inclusive con los aparatos como el legislativo, en realidad han generado leyes de imposición como por ejemplo la perspectiva de género, que de alguna manera
la clase política lo ha permitido, no levantaron la voz en su tiempo y finalmente lo que han logrado es que esa perspectiva de género ahora mismo esté dentro de las sentencias del Poder Judicial, ¿no? Hoy tenemos dos invitados muy importantes. Me gustaría que los presentes, Oriel. Así es. Bueno, queremos darles la bienvenida a Vania Taiz. Ella es periodista y comunicadora política, joven y potente, activista peruana en temas pro familia y pro vida. A su vez, Giancarlo Portillo, él es mexicano, licenciado en Derecho, luchador en la defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Por favor, adelante y sean ustedes bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Vania? Giancarlo, bienvenido. Muchas gracias por su tiempo, su valioso tiempo, para poder tener esta entrevista. Gracias por la invitación. Listo. Nada, chicos. Bien. Nosotros estamos el día de hoy justamente tocando el tema del feminismo, que me imagino se mueven bastante bien pues, en este terreno, y también pues, estas políticas segregacionistas. Me gustaría, antes de empezar, poder revisar un video para posteriormente comentarlo, si es que les parece. Perfecto. Sí, adelante con el video, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, y nosotros hemos llegado hasta la estación España del Metropolitano y constantes denuncias por acoso sexual en este servicio. La Autoridad de Transporte Urbano ha decidido crear un plan articulado que consiste en implementar filas exclusivas para mujeres, pero nosotros hemos llegado hasta aquí porque queremos conversar con algunos usuarios que opinan al respecto. Esto pues será una solución, ayudarán a mitigar estas situaciones de acoso en este servicio. Vamos a conversar entonces ya a esta hora de la mañana con algunos ciudadanos. Bueno, como han podido apreciar, esto es un poco lo que está ocurriendo, Vania. Bueno, tú que eres peruana, has visto definitivamente esta noticia que ha calado pues, en muchos medios de comunicación. Correcto. Y bueno, básicamente lo que están tratando de imponer de manera pues, ligera y sutil es un poco lo que ya está ocurriendo pues, en México. Ahí pues esto le puede le atañe un poco más pues, a Giancarlo y posteriormente nos comentará más al respecto. Haciendo estas filas, ¿no? Lo que puede parecer tal vez algo nimio o una tontería para muchos, es el feminismo que está a través de su narrativa, ¿no? Cogiendo algunos elementos y volviendo y tornándolos como ya situaciones reales, materializadas, en las cuales los hombres agresores están pues perpetrando estas violencias pues, ¿no? Dentro del metropolitano. Algunos comentarios, por favor. Bueno, o sea, a ver, de hecho a mí me da bastante gracia que intenten hacer una fila, porque adentro del metropolitano, o sea, para los que hemos viajado en metropolitano, adentro del metropolitano todo el mundo está pegado. O sea, así hagan una fila, digamos, especial para mujeres, otra especial para aliens, otra especial para lo que sea. En realidad todos vamos a estar mezclados y pegados como sardina en el metropolitano. De acuerdo. Y sobre todo en horas puntas. O sea, por último, lo que están buscando en realidad es lo que ya pasa acá, lo del vagón, que por último, ¿no? Hace un par de días yo vi un tuit, ¿no? Que decía que habían viejitos o ancianos a los que les permitían utilizar el vagón de mujeres del transporte, que no sé si, no es un metropolitano, pues es un tren, ¿no? Se llama transporte colectivo metro. Ya, un metro, ¿no? Entonces decía que habían algunos viejitos mañosos, típicos viejitos verdes, pues, ¿no? Que igual las manoseaban y tal, y que por eso no deberían entrar hombres al metro, ¿no? Pero en Barcelona, o sea, a este tipo de políticas podrían metérsele, pues, mujeres, entre comillas, ¿no? Que son hombres hormonados, ¿no? Entonces, en realidad, finalmente no sirve de nada. Y por último, en la fila de mujeres, o sea, para los que, insisto, para los que sí han viajado en metropolitano, no para Sigrid, que propone estas cosas y nunca ha viajado en metropolitano en su vida, porque ni siquiera sabe cuánto cuesta el pasaje, ¿no? O sea, este tipo de políticas, en realidad a mí no me hacen mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuando tú estás apurado para llegar a tu destino, sobre todo en las estaciones clave del expreso, te permiten ir en la fila rápida. Hay una fila rápida que tú puedes acceder si es que estás muy apurado, y después está la fila larga de yo no tengo problema en esperar. En horas puntas, donde está actiborrado de gente. Así ¿no? es. Entonces, o sea,
el acoso, lo que sea, igual no va a tener ningún cambio, porque primero no hay suficientes unidades, por eso Rafael López Aliaga quiere aumentar las unidades para que no haya tanta congestión. Y por último, que lo que se debe hacer es a los supervisores que están en las filas del Metropolitano, si el problema está en las filas, porque, ojo, están tratando de hacer fila de mujeres, no vagón de mujeres. Entonces, si el problema son las filas, tiene que haber mejor vigilancia para evitar el acoso sexual. Ahora, Eso no es un tema de patriarcado, eso es un tema de educación básica porque hay una manga de animales que acosan mujeres. Ahora, si me lo permites, yo creería que, y no sé cuál es la visión que tienen ustedes o comparten, que acá hay dos problemas, hay dos temas puntuales importantes. En primer lugar, bueno, lo disparatado que resulta hacer esta fila, evidentemente no resuelve ningún tipo de problema, ya que, como bien lo dices, dentro del Metropolitano estamos como sardinas. Es todo muy apretado y no es útil. Es evidente que lo que un poco planifican es armar esta suerte, pues, de vagones especializados. Detrás de esto, Vania y Giancarlo, hay una ONG, que es Manuela Ramos. Tú la conoces bien, Vania. Entonces, ellas ya están, de hecho, pues articulando y están moviéndose para que esto resulte. Incluso tengo entendido de que ya tienen fecha para que 2 estaciones importantes ya tengan estas filas. Entonces, es la manera en cómo el feminismo, y esto muy al margen de lo funcional, o lo poco funcional, mejor dicho, que puede resultar esta disposición, sino en cómo el feminismo, y a través de, por ejemplo, Manuela Ramos, se están exacerbando estos discursos, materializando e indicando de que por la violencia que se está generando y el acoso que se está haciendo, pues, en las filas, vamos a armar estas filas distintas, cuando en realidad, pues, sabemos que detrás tienen una agenda secundaria. No sé qué opinan ustedes. Mira, sobre Perú, bueno, pues aquí tenemos a la experta, pero uno creería que estas cosas son relativamente nuevas cuando hablamos de vagones exclusivos para mujeres o de filas separadas en función del género. En México pasa desde 1970, ¿no? Se implementó en su totalidad como hoy lo conocemos por ahí del 2016, porque atendiendo a, sin perder la costumbre de los progresistas, ¿no? Acá tenemos un dicho que dice que hasta entre perros hay razas, bueno, hasta entre progres hay más idiotas, porque si van a pedir filas separadas, pues habrá que pensar cómo le van a hacer para separarlos una vez dentro del transporte público, ¿no? Aquí lo que se hizo fue, ¿para qué pido fila separada? Mejor pongo vagones exclusivos para mujeres en el transporte público. O sea, hasta para hacer tonterías se requiere un mínimo de sentido común. Pero cuando uno dice que esto es nuevo, que viene esta agenda a implementarse recientemente, que la posmodernidad, etcétera, esto viene desde hace, al menos en México, 30, 40, 50 años, como lo venimos conociendo. Comenzó en 1970. Hay versiones que te indican que las mujeres comenzaron a pedir un vagón exclusivo simplemente para tener más espacio. No por una razón de acoso, no por una razón de abuso, de violencia, simplemente para decir vamos como sardinas, como propiamente han dicho, y queremos más espacio para poder desenvolvernos. Dato curioso que es precisamente esta razón por la que en los últimos años se ha entendido, se ha dado cuenta mucha gente de que la violencia baja en ciertos aspectos y sube en otros. ¿En cuáles? Hay por ahí un dato que ronda que te indica que la violencia hacia las mujeres en cuanto a acoso, en cuanto a abuso, con estos vagones exclusivos, sí que ha bajado en 10 puntos. Sin embargo, ha subido en alrededor de 30 puntos la violencia en general en estos vagones porque las mujeres consideran un reto los roces de cuerpo, porque van muy aplastadas, porque entre ellas se pelean, porque no hay quien las separe cuando empiezan a pelearse. De hecho, si buscan allí en redes, mujeres se pelean en vagón exclusivo del metro, salió el debate y polémica porque se dijo, si esto hubiera pasado en el vagón mixto, un hombre la separa. En el vagón exclusivo para mujeres eso nunca pasó y una salió sangrada, con la cabellera desprendida, etc. A pasos progresivos, bueno, pues ustedes van con las filas separadas, lo que sigue son los vagones en horarios de afluencia. Acuérdense de mí, si esto no es así, van a proponer que sean vagones separados en
ciertos días, en ciertos horarios que se considera que es en donde el metro o el transporte público tiene mayor afluencia. Si eso no pasa, pues se van como México lo hizo hasta 2016, con esa política de acoso cero, donde se dan 2, 3 vagones exclusivos para mujeres en todas las líneas, en las 12 líneas de transporte público del metro, en sus 194, 196 estaciones, todos los días, en todo el día, incluidos días feriados. Ahora bien, también surge o va a surgir la polémica de quién puede entrar a estos vagones y quién no. De primera mano, pues sabemos que son las mujeres, pero luego nos preguntamos, ¿y las mujeres con niños? Bueno, pues entonces viene la idea de que niños menores de 12 años, al menos así es en México. Y si el niño tiene 13 y la mujer es nada soltera y va cargada, no puede entrar. O bien, un hombre de la tercera edad, pasó también que un adulto mayor de unos 65, 70 años se subió a un vagón exclusivo para mujeres. Vayan ustedes a saber si fue por un error, vayan a saber si no sabía, si fue por rabo verde, como se le dice en México, pero el señor no estaba haciendo nada, estaba parado como cualquier persona y bueno, ocurrió ahí un problemón, ¿no? Ardió Troya porque pues querían sacar a este señor de la tercera edad y dio origen a ese debate de quién puede entrar y quién no. Niños a partir de 13 años ya no pueden hacer uso de los vagones exclusivos para mujeres y también cabe resaltar que todos los vagones de nuestro transporte colectivo metro tienen asientos reservados para mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto de la segregación, otra cosa importante, te van a decir que son medidas temporales en lo que baja la violencia. Bueno, esto pasó 1970, estamos en el año 2024 y esto sigue siendo así, no va a desaparecer. Es imposible que esto desaparezca porque nunca se atienden las causas. El feminismo está acostumbrado a combatir la violencia con puntos rojos y bancas moradas, o en este caso vagones exclusivos para mujeres, pero nunca atienden las causas. Se van a ir a las filas, pero no a los vagones, y si se van a los vagones, pues no se van a ir a las taquillas, y si se van a las taquillas, pues no se van a ir al camino desde que la mujer sale del vagón hasta su trabajo, hasta la guardería, hasta su casa, etcétera. Entonces, siguiendo sin atender causas, pues vamos a tener las mismas consecuencias e incluso peores, con esa ironía, como le queramos llamar, de que si bien es cierto, dejan de sentir esa percepción de ser acosadas, porque pues si la percepción es que si te subes a un vagón mixto, la probabilidad es muy alta en que sufras acoso y o abuso. Como datos, en México tenemos que el 54.4% de las mujeres no se sentían o no se sienten seguras a la hora de tomar un transporte público en general. Esto lo dice ONU Mujeres, también agarraría el dato con pinzas porque ONU Mujeres obviamente no va a decir algo que no le convenga a ONU Mujeres, pero suponiendo que esto sea cierto, entre 2016 y 2021 teníamos 800 carpetas de investigación por acoso o abuso sexual en el transporte colectivo de la Ciudad de México, de las cuales 696 fueron de abuso y 90 fueron de acoso. Solo el 1.5% de las mujeres que pasaban por esto lo denunciaban, según ONU Mujeres. Y por si esto fuera poco, uno diría, bueno, cuando lo implementamos se erradica la violencia, se erradica el acoso, se erradica el abuso. Bueno, pues no. En 2019 se rompió récord porque subieron a 195 casos el tema de acoso y el tema de abuso en el transporte. Se estima que más del 50% de los usuarios de los transportes públicos son mujeres, que estas son las que más lo usan porque no solamente van al trabajo, sino que van al trabajo, salen por el niño a la escuela, lo van a dejar, lo van a recoger, van a la guardería, van al súper, etcétera. Entonces, en función de ese argumento, se ha pedido que el transporte público se condicione, se mejore, se invierte en él para ser mejor o ser más útil o eficiente en el uso de las mujeres. Pero como México, y para cerrar esta parte, pues también tenían a un Brasil en 1995 que lo comenzó a implementar y luego desechó la idea 2 años después porque no podían sacar a los hombres que se rebelaban. Decía, ¿cómo no voy a poderme subir? Vas a ver cómo sí. Se subían y no podían sacarlos porque la Constitución los amparaba en su derecho al libre tránsito. Tuvieron que reformar, tuvieron que hacer más cosas
para que esto pudiera pasar. Luego Estados Unidos y Japón, que también eran precursores o bandera a seguir para estas ideas de segregación y de separación en zonas públicas en función del sexo. Luego comenzaron con mujeres y comenzaron con niños. Ahora pues ya tenemos a distintos géneros, desde el no binario hasta un Transformer puede subirse ahí, pero claro, un hombre que se percibe hombre no puede subirse al vagón de mujeres, pero un hombre que se pone una peluca, bueno, pues sí puede. Ahora, si siquiera tal vez ponerse la peluca, Giancarlo. Simplemente como el autopercibimiento. Oriel, a mí me gustaría preguntar a nuestros invitados con respecto al origen en Perú, porque en nuestro país no teníamos esto, salvo fue esto de la pandemia, ¿no? Con un gobierno progresista como el de Vizcarra, ¿no? Que creo que en todos los países sucedió, que empezó a segregar hombres y mujeres y al final fue chistoso, ¿no? Fue una payasada ese gobierno y ahora mismo, como dice Vania, esto resulta muy, muy gracioso porque quienes usamos el metropolitano sabemos de que luego de la cola viene el ingreso al bus y en el bus vamos a estar todos metidos, ¿no? Así de manera atroz juntos y no hay forma de alguna manera de poder revertir esto, salvo haya medidas como por ejemplo incrementar los buses, mejorar las rutas. Y eso creo que Manuela Ramos se presta para la distracción, ¿no? Es decir, para poder de alguna manera generar el caos, porque ellos son expertos en eso, ¿no? Marxismo puro, ¿no? Generar el caos justamente para que distraer, porque yo no creo que haya otro propósito adicional, ¿no? Ese es mi punto de vista, y mi pregunta sería si ustedes piensan que hay algún tipo de origen y propósito con respecto a esta medida, si va a tener alguna aceptación o algo parecido. A ver, históricamente hablando, porque creo que siempre es bueno ponernos en contexto, tanto México como Perú son países que conviene tomar ideológicamente. Así como siempre hemos sido el centro de todo, el centro del norte siempre fue México, antes Nueva España, y el centro del sur siempre fuimos nosotros, el Reino del Perú, ¿no? Entonces, tomarnos ideológicamente es lo más difícil siempre, ¿ya? Y en el caso de nosotros siempre somos el último bastión de todo. Por eso fuimos los últimos en independizarnos también. ¿Y por qué esto es importante? Porque en realidad nosotros no teníamos vestigios de nada de esto. El feminismo en el Perú era una burla, nunca existió, hasta, y ahí te voy a corregir, no fue el gobierno de Vizcarra. En el gobierno de Vizcarra se notó más. Pero en realidad fue hasta el gobierno de Fujimori, cuando se creó el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer es un mal absolutamente innecesario, ¿ok? Y estos grupos toman fuerza en la época, en el inicio de la era caviar, que es la era de Paniagua, cuando sale Fujimori, con el asunto de las esterilizaciones forzadas. Ahí es cuando Manuela Ramos, Flora Tristán y todos los orcos de Mordor salen a atacar a la gente normal. Es ese momento, ese es el momento histórico en el que, digamos, el feminismo progresista del siglo XXI empieza a tener cabida en el Perú, a partir del 2000. ¿No? Y después con Toledo se va afianzando, con Alan se afianza también, con Humala más todavía. Ahí es donde empiezan a entrar al Ministerio Público, al Poder Judicial, porque ahora todos los jueces, todos los fiscales, todos tienen capacitación en género. Y ahí también, a raíz del caso de las esterilizaciones forzadas, a pesar de que ya había salido el libro de María Cecilia Villegas, de la verdad de una mentira, sobre las esterilizaciones forzadas, ya se tomaba a Manuela Ramos, a Flora Tristán y a Pronsex como fuentes fidedignas para investigaciones en el Ministerio de la Mujer. Ahora, muchas de las denuncias que ponen números estratosféricos en los documentos del Ministerio de la Mujer son del portal Aurora. Y el 90% de las opciones son denuncia por tal cosa, denuncia por tal otra, pero los casos que efectivamente se prueba que hay acoso, que hay violencia contra las mujeres son mínimos. De acuerdo. La mayoría son, o sea, te ponen los números de las denuncias para tener con qué cobrar.
Esa Vania, y disculpa que te corte, eso es un poco la base de datos que maneja pues el Ministerio de la Mujer, un poco para sustentar este presupuesto inmenso que solicita. Y como tú lo sabes, cada año están solicitando pues más y más. Y los resultados, como ya hemos visto pues al congresista Muñante solicitando en su momento pues a la ministra Tolentino, ¿dónde están los resultados? Y en realidad pues cuando se han solicitado pues el rendimiento de cuentas o ver en qué medida han bajado los casos de violencia, en realidad no los hay. Sin embargo, el presupuesto que manejan, yo creo que está ¿en qué? En el top 5, en el top 3 de los más altos de las carteras. Tiene una de las planillas más grandes de todos los ministerios y es el ministerio más innecesario. Como ya ha dicho Giancarlo, ni una banca morada, ni un punto rojo, ni un punto sin violencia, ni un mandil rosado te va a salvar de la violencia. De hecho, algunos de los representantes del Ministerio de la Mujer, que son los que se supone que tienen que ver casos como el de Mila, que son de niñas que han sido violentadas, para que no censuren el video en YouTube, terminan violentando a las niñas, como ya hemos visto que ha sucedido en la selva. Si no me equivoco, en Ucayali o en Madre de Dios. Entonces, sí sabemos más o menos cómo funcionan, sin mencionar que tienen detrás una maquinaria internacional como Plan International, que es parte de los que van a hacer capacitaciones a las zonas más pobres de todo el Perú. Dígase a la selva del Perú, dígase a la sierra, donde dice que las niñas tienen derecho a tener relaciones sexuales y abortar, ¿no? Entonces, si vamos a empezar a atacar una de las verdaderas razones de no inclusión, digamos, en la sociedad, se tiene que poner sobre la palestra, por ejemplo, el presupuesto que le dan al autismo, que es algo que yo sufro de primera mano por mi hijo. Eso es inclusión, que no hay nada en Perú, nada. Y es una vergüenza, eso es inclusión, pero el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables realmente es el Ministerio del Feminismo y de cuánto cobra Promsex, ¿no? Entonces, o sea, realmente a mí sí me preocupa que quieran hacer una política de esta naturaleza que va a tener supervisores, que va a tener presupuesto, que definitivamente va a tener una consultoría de por medio, porque eso es lo que van a querer, porque seguramente van a tener un presupuesto internacional de ONGs. ¿Y quiénes son los que financian eso? Porque hay que ver quiénes financian a Manuela Ramos. ¿Quiénes están detrás de eso? Está Open Society Foundation, está Planned Parenthood International y están todas estas organizaciones que ya conocemos perfectamente que tienen una agenda y que se han ido metiendo justamente en el Perú, que no prosperan solo porque todavía tenemos, a Dios gracias, un Congreso que les hace frente y que no permite el lenguaje inclusivo, que le ha puesto 800.000 candados al aborto, que le ha puesto 10.000 candados pues a este tema del feminismo, pero que igual mantienen las políticas de enfoque de género en las cosas que son transversales como el Poder Judicial, ahora, como el Ministerio Público. De acuerdo, Vania y Giancarlo, en realidad, ¿cuánto daño podemos detectar que sale y que emana pues del Ministerio de la Mujer? Y yo creo que el sostenimiento que tienen es básicamente, sí, en realidad, para afuera. Yo creo que el sostenimiento que tienen es por este presupuesto inmenso que se maneja y este negocio que hay interno, porque han mencionado pues estas consultorías de las ONG. Sería bueno que se haga una investigación de quiénes son las titulares de esta cartera y finalmente a qué ONG pertenecen. Probablemente estas consultorías van a ser directamente pues para estas mismas exministras. Todas las ministras definitivamente están pues ligadas. Ahora, Giancarlo, yo quería, ponderar un poco pues este resumen de antecedentes que has hecho respecto pues al caso que parece en realidad pues casual o puede parecer incluso pues un poco tonto, ¿no? La fila, los vagones y qué sé yo, pero creo que es bastante representativo porque demuestra cómo el feminismo materializa este tipo de cosas. Yo quisiera pasar, por favor, si es que también lo permiten, un video para que podamos comentarlo también, y es respecto pues al tema de los vagones, de las filas, para poder culminar con ese tema. Alejandro, si nos ayudas, por favor, con la imagen. Si a mí te molesta, bájate de los vagones. Por eso, ¿cómo te agarro? Si a ti te molesta, bájate. La chingada, si a ella le molesta, que ella se baje. No voy a creer por esa mentalidad es como estamos.
creo que esto es un poco lo que mencionaba Giancarlo hace un momento, ¿no? Yo creo que lo que demuestra esta imagen, que definitivamente ilustra muy bien, es que el feminismo, Giancarlo y Vania, no representa a la mayoría de mujeres. Hemos podido ver el vagón de mujeres en el cual 2 feministas han estado contrarias a que ese adulto mayor, acompañado por otra señora, esté ahí. Creo que eso es lo que tú comentabas, Giancarlo. Entonces, me parece significativo porque, mira, ha sido tangible y ha sido visto pues por todos. Este odio que sale por parte pues, de estas 2 feministas finalmente ha logrado que el anciano baje del vagón y las demás estaban pues en desacuerdo. No sé si tienes o si tienen algún comentario. Este video muestra varias cosas. Mira, yo te di el dato de que más del 50% de los usuarios de transporte colectivo metro son mujeres. Si yo me pongo en modo feminista a implementar políticas públicas lógicas, cosa que ya fue una contradicción de términos, pero bueno, si yo sé que alrededor del 60% de los usuarios son mujeres y quiero separarlos, la lógica que me tendría que decir en cuanto al número de vagones, que tendría que ser mínimo la mitad de vagones para mujeres y la mitad de vagones para hombres. Y dejar 1 o 2 vagones exclusivos para mixtos de mujeres que traen niños, de hombres que traen niños, de parejas de matrimonios que vienen juntos, algo por el estilo. Solamente dejan 2. Y en esos 2 que dejan, pues los índices de violencia sexual, sí es cierto, bajan. Sin embargo, los índices de violencia en general no van a bajar, porque ahí en ese video tienes varias cosas. La primera, si bien es cierto, todas son mujeres, excepto una persona que es de mayor edad, las quejas de las mujeres en función de la edad son diferentes. Tienes a una feminista de 25, 30 años que se está quejando porque un señor de 70 años con bastón está en ese vagón. Pero tienes a señoras de 60, 55, 70 o más años que no tienen ningún problema. Podríamos pensar que esto atiende a el motivo, una de las razones principales por las cuales al principio se empezó a pedir que hubiesen vagones para mujeres exclusivos, que era simplemente por razón de espacio. Está comprobado que un hombre como Sardina en un vagón tiene un mayor o una mayor tolerancia a los roces, a los empujones, a las condiciones que se viven en esos transportes que las mujeres. Y repito, las mujeres cuando tienes un roce, cuando empujas por la inercia del vagón, cuando van pegados, aplastados, suele rechazarlo, suele considerarlo un reto y más entre mujeres, ¿ok? Entonces, estos videos no es el único, ha habido decenas, si no es que cientos de casos, más con las peleas entre mujeres. También dijiste algo muy importante que es, o se hablaba en esto de las denuncias de acoso, cuántas salen a favor, cuántas salen desechadas, porque atendiendo a lo mismo, no estoy diciendo que sea la generalidad, la verdad es que no lo sé, pero sí te vas a cuántas denuncias se hacen de manera falsa, cuántas denuncias no prosperan, cuántas mujeres denuncian un delito que nunca pasó porque no conocen el nombre, por ejemplo, por decir algo, puede que llegue una mujer contigo y te diga, oye, me abusaron, cuando no la abusaron, la acosaron, ¿ok? O te digan, oye, me acosaron cuando no la acosaron, sino que la abusaron, ¿ok? Entonces, igual en eso de conceptos, de gravedades, pues también podemos empezar a investigar porque cuando tú me dices que hay 806 carpetas de investigación entre 2016 y 2021 en México por abuso y acoso sexual, pues a ver cuántas de esas prosperaron, cuántas no prosperaron, cuántas eran reales, cuántas eran falsas, cuántas solamente fueron denuncias porque literalmente el viejito se subió y la rozó con el bastón, porque el señor que iba cargando al bebé la rozó con una parte de su cuerpo cuando la empujó para entrar, la empujó para salir, y la efectividad de las autoridades, porque si cada peso que se destina a una política de género es un peso que no recibe la seguridad, la tecnología, la vialidad, etcétera. Hay que verlo así y las pruebas ahí están y te pongo uno que es mexicano. Actualmente tenemos una candidata que representa la continuidad de la llamada Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que me gusta llamar la transformación de cuarta,
Esta señora se llama Claudia Sheinbaum y fue bastante conocida a nivel internacional hace unos meses, entre otras razones, porque se cayó un vagón completo, bueno, una parte del vagón de la línea 12 del metro. Y es una de las principales banderas de la oposición, ¿no? Para atacarla como candidata, para atacar como gestión, para atacar como gobierno, esa falta de recursos, de eficiencia, la política de la austeridad republicana, que una cosa es ahorrar y otra cosa es no gastar lo que se tiene que gastar en lo que se debe de gastar, y comienzas a tener este tipo de situaciones, ¿no? Igual tienes a gente de la oposición que se sube al metro solamente para joder, y cuando el metro se para porque se fue la luz, te dice, ya ven cómo el gobierno de la 4T tiene el metro. Le digo, no, espérame, si dices eso es porque nunca has usado el metro, eso lleva así 30 años, ¿no? Si bien es cierto, es un problema que es responsabilidad del gobierno en turno, pues tampoco podemos decir que es culpa solamente del gobierno en turno. Tienes que irte a los antecedentes, quién lo tuvo así, cuánto tuvo de deuda, cuánto se invierte. Entonces, cuando hablan en Perú de implementar este tipo de políticas, de filas, luego vienen los vagones exclusivos, como dije, luego vendrán solamente por días y horarios, luego vendrá acoso cero, tolerancia cero, y luego se les va a caer un vagón. Eso, cuando eso pase, pues se van a dar cuenta que ese presupuesto que se está destinando en políticas estúpidas, pues se puede destinar. A ver, está comprobado que entre más afluencia, entre más pegado uno vaya, hay más probabilidades de acoso. ¿Por qué? Porque se facilita el entorno en el que un hombre con intenciones lascivas puede ir y, aprovechando de estar todos pegados, pues tocar malamente a una mujer. ¿El problema cuál es? Aparte del acoso y el abuso y la mala educación, hay algo que sí puedes resolver, que puedes resolver la capacidad del metro. ¿Y cómo lo puedes resolver? Con más vagones, con más trenes, controlando el acceso, que no tanta gente vaya de pie. Eso pasa mucho en Ciudad de México, no sé en Lima, pero en el transporte público de autobuses, de pasajeros, bueno, pues tienen en cuanto a la ley, tienen una cantidad mínima de personas que puede transportar sentadas y de pie. En México te vas a encontrar en ciertas horas, en ciertas rutas, y no estoy mintiendo, no estoy exagerando, gente que va incluso agarrada de la parte del cofre de enfrente del autobús, que va de la puerta colgada, 4 personas colgadas de la puerta. Me ha tocado ver, o me llegó a tocar ver, cuando iba a la preparatoria, al ¿De bachillerato. qué se parece? Sí, universidades, perdón, cuando yo iba al bachillerato y universidad en la UNAM y CCH en Naucalpan, me tocó ver cómo llegaban camiones con estudiantes arriba del camión, en el techo, ¿no? Entonces, tienes un problema de inversión de tecnología, de cantidad de unidades, de seguridad, de ser más estrictos en cuanto al uso, porque también es cierto que el chofer, entre más pasajeros lleve, pues más plata gana. Entonces, no le importa si va un chavo colgado de la puerta trasera, si van 4 o 5 o si se sube al techo. Claro, en el metro pues pasa más o menos lo mismo. Si bien es cierto que el metro de la Ciudad de México es uno de los lugares más custodiados o con más policías de la ciudad, porque en cualquier estación te vas a encontrar 5 o 7 policías en todas y cada una de ellas, pues también es cierto que no han podido resolver nada. Igual enfrenta a 7 policías contra 10,000 personas en una estación de metro, bueno, pues quiero ver cómo te va. Entonces, la seguridad y el Estado queda rebasado por la cotidianidad, y también pues la gente pues no tiene mucha culpa de eso porque le urge llegar al trabajo, etcétera, con los retrasos que tiene el transporte. Cada peso, y cierro con eso, cada peso que destinen ustedes a una política de género es un peso que van a dejar de destinar a seguridad, a pensiones, a educación, a vialidad, a tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y la factura les va a llegar, no hoy, no va a ser un año, no va a ser 3 años. Yo cuando conocía o cuando empecé a salir con Vania, yo le decía eso, digo, si a Perú no ha llegado ahí una frase que es muy pesimista, pero yo le considero bastante realista, más que pesimista, realista. Si algo no es progresista, lo será. Ya. Eh, Yo no estoy de acuerdo. y pero... ya pasó con el metro, quién sabe qué siga. No, mira, hasta ahí, en realidad, hasta un punto sí estoy de acuerdo, pero definitivamente yo creo que nosotros tenemos una ventaja.
¿no? Que es que el metropolitano todavía tiene gran responsabilidad en la Municipalidad de Lima. Claro. Lo que quiere decir que va a estar difícil que pase el asunto este de las filas. Lo que sí es importante es que se amplíe el metropolitano, que se compren más unidades, que se compren los prefabricados para los bypasses que ha anunciado Rafael López Aliaga hace poco en el programa de Beto a Saber. Ya explicó cómo van a funcionar, así que tiene sentido que se vaya a mejorar, pero si nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que eliminar el Ministerio de la Mujer y darle más importancia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ganar la pelea contra el transporte informal. Para ganar la pelea contra el transporte informal, porque yo estoy segura de que en vez de usar el metropolitano, gran parte del tramo podría ser usado por el corredor azul, o podría ser reemplazado por el corredor rojo, o podría ser reemplazado por el corredor amarillo, que todavía no funciona en su totalidad en la Panamericana, y no necesariamente Valia. estar dependiendo del chino asesino, ¿no? Porque, Sí, o sea, la Valia. C es muy peligrosa, ¿no? Entonces, Valia, una pregunta. Dime. Con respecto a lo que mencionaste inicialmente sobre el gobierno de Alberto Fujimori y la creación del Ministerio de la Mujer, con respecto a eso, si bien es cierto, hoy quienes defienden el fujimorismo que defiende a la vida, defiende a los derechos de la igualdad, etcétera, ¿qué derecha es? Porque ya aquí hay una confusión, ¿no? Porque no son si bien es derecha. cierto, ya, muy bien. ¿Qué cosa es? Políticamente, ¿qué cosa es? O sea, ¿qué ha pasado acá? En verdad, gracias por hacerme esa pregunta, porque es algo que yo siempre trato de hablar cuando se trata de los espectros políticos en el Perú. Fuerza Popular es un aliado para algunos temas particulares y con congresistas muy específicos. Pero hay un error de concepto. O sea, hay algunos congresistas en Fuerza Popular que te vienen con la maroma de que nosotros somos el verdadero feminismo, el que sí ve por las mujeres, el que sí... Perdóname, ningún feminismo es bueno. Ninguno. Ninguno, absolutamente ningún feminismo es bueno. Yo creo que hay algunas personas que pueden estar en desacuerdo conmigo, pero, o sea, ningún feminismo desde la primera ola tóxica es bueno. Ninguno. ¿Ok? Entonces, que tú me hables de verdadero feminismo, que la inclusión, que esto, que el otro, me parece una ridiculez. El hecho de que hayan tenido una candidata mujer no los hace santos para nada. Ya, esa siempre ha sido mi opinión. Ahora bien, el asunto con Fuerza Popular es que lo dicen incluso como si fuera algo positivo. Si nosotros creamos el Ministerio de la Mujer, ¿cómo van a decir que somos antiderechos? Lo dicen solamente porque están en contra de la terminación violenta del embarazo. Pero ellos no es que, uno, no es que sean feministas, y dos, no es que esté bien que hayan creado un ministerio para esa estupidez. El Ministerio de la Mujer nunca sirvió, y tampoco me parece correcto lo que quiere hacer Renovación Popular de cambiarle la nomenclatura al Ministerio de la Familia. Ese ministerio tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque hoy día el Ministerio de la Familia, si va a estar en manos de, qué sé yo, pues una persona conservadora, qué sé yo. Si desaparece el Ministerio de la Mujer, ¿dónde se verían, por ejemplo, políticas exclusivas o específicas, por ejemplo, para discapacitados, para niños con autismo, etcétera? O sea, ¿a dónde irían a parar? Ya existe un Ministerio de Inclusión y de Desarrollo e Inclusión Social. Ya existe un ministerio de eso. ¿Para qué miércoles quiere un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y aparte un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? El MIDIS. Claro, el MIDIS no debería ser un ministerio. El MIDIS debería ser una secretaría del Ejecutivo. Claro. El MIDIS es un ministerio que también tiene presupuesto y que hasta la fecha no hay en absoluto cuál es el fin, el propósito, y ni siquiera sabemos exactamente para qué sirve. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió Dina? Claro, Dina estuvo al frente del MIDIS. El MIDIS, para colmo, y esta es una denuncia que nadie le presta atención, pero es una denuncia que yo hice justamente cuando todavía estaba en Perú. El MIDIS ni siquiera es un edificio que tiene todas las reglas de INDECI. Un terremoto y se mueren todos. Literalmente, ¿no? Entonces, es un ministerio que tampoco debería existir, que debería ser parte, si no de la presidencia del Consejo de Ministros, debería estar descentralizado en diferentes ministerios. Uno de ellos, por ejemplo, CONADIS, todo esto tiene que estar en el Ministerio de Salud. Y ya está.
Después, Correcto. el resto de poblaciones vulnerables, economía, finanzas, vivienda, transporte, perdóname, tenemos como Así es. ver poblaciones vulnerables en una secretaría, en cada ministerio que se importa. Absolutamente, Ni el absolutamente. MIDES, Ahora, ni el de ambiente, ni el de la mujer funcionan para nada más que para hacer propaganda marxista, para de nada. acuerdo, así es. Ahora, Vania, yo te hago una consulta. ¿No consideras que, a diferencia de lo que ha sucedido en Argentina, que bueno, finalmente pues Milei ha podido expectorar y reducir pues de manera pues bueno, efectiva este ministerio pues de la mujer, en Perú se están tal vez dando estos pequeños ensayos para combatir a este feminismo? Porque tú recuerda que detrás de ese ministerio de la mujer, tú lo has mencionado, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a grandes poderosos que mueven muchísimo presupuesto y hay muchos intereses. Sabemos, Claro. y no podemos ser cándidos, que en política todos son negociaciones. ¿No Correcto. considerarías que tal vez, Un no dato, considerarías, un para terminar, Verónica, dato, no considerarías que tal vez están manejando esto de manera escalonada para primero hacer los cambios de nombre, después tal vez restringir algunos temas como por ejemplo los centros de emergencia mujer por centro de emergencia familia, etcétera, como ya se está dando? Hay un proyecto que, bueno, Verónica lo presentó de Américo Gonza, que se está dando para hacer este cambio. Entonces, yo creería que si no le dan pues la guerra de manera pues directa y no mandan la lanza, es porque detrás de este Ministerio de la Mujer no está la ministra, está todo este monstruo, toda esta maquinaria pesada y grande, incluso internacional, que mueve los negocios pues del ministerio. ¿Cómo lo ves tú? Mira, en realidad el asunto de la auditoría a las ONGs ya los había puesto suficientemente nerviosos. Después apareció el tema de la denuncia de Gorriti, que no es la única denuncia que tiene, sino que tiene diferentes denuncias abiertas, no solo a nivel nacional, sino también internacional por falsas noticias. Y después apareció el asunto del Rolex, que es un distractor enorme para justamente tapar el tema de Gorriti. Totalmente. Todas estas hay personas un tienen que ver... hay un dato importante que yo quisiera mencionar. Hoy se ha sabido que en Argentina se ha ratificado la perspectiva de género en pleno gobierno de Milei. Es decir, no se puede extraer esto. El cáncer es tan fuerte que ni siquiera en Argentina, con un gobierno como el de Milei, se puede. Entonces, si nosotros no empezamos a darle pelea y de alguna manera socavarlos, va a ser muy difícil porque es un Goliat. Hace un rato mencionábamos con Oriel, antes de iniciar el programa, que hay un fondo editorial, ¿no? Esto lo vamos como adelantando para el próximo programa, un fondo editorial donde se financian la literatura que crea todas las feministas del Poder Judicial, con alto presupuesto del Poder Judicial para ellas, para que hagan libros y esto lo establezcan inclusive como material importante vamos a decir, de consulta, no solamente de los jueces y los fiscales, sino también por una cuestión académica de la Católica, San Marcos, etc. Entonces, estamos hablando de que el Poder Judicial está totalmente tomado por las feministas, sí. Nadie ha hecho absolutamente nada, ni el fujimorismo, ni Fuerza Popular, ni nadie, y es más, lo han permitido de a pocos, porque en el 2016-2017 se instaló paralelamente que se iba instalando los textos escolares con esas aberrantes imágenes de inducción, ¿no?, hipersexualizada a los niños, en ese mismo momento se estaba también impulsando la perspectiva de género en el Poder Judicial y la Fiscalía. Y en el Poder Judicial y la Fiscalía nadie dijo nada, solamente se fijaron y los reflectores fueron al tema de la educación. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué faltó? Lo que pasa es que todos los partidos se sirven del Poder Judicial y del Ministerio Público en algún punto. O sea, hay que entender que todo está politizado. Entonces, lo del Poder Judicial es algo que hemos venido denunciando desde hace muchísimo tiempo, son por lo menos 3 meses. Por eso yo siempre digo que los partidos tradicionales no han tenido un verdadero plan de acción para erradicar el enfoque de género, porque solamente saben jugar con él, que es lo que ha venido haciendo Fuerza Popular, por ejemplo. O sea, dicen, no, sí, el enfoque de género, pero no tanto, ¿no? Entonces, como que tratan de negar esto. Por eso es importante la denuncia constitucional que sí se ha logrado a Daniel Alfaro por los textos escolares.
O sea, eso, por ejemplo, sí ha sido una victoria. Y yo no creo que se deba adaptar, yo no creo que se deba negociar, yo creo que a esta gente se le tiene que cortar de raíz. Cuando Correcto. se trata de este tipo de cosas, esto se tiene que cortar de raíz porque, insisto, nosotros somos el único país de la región que todavía aguanta esto y que sí Y tiene no, políticas para prevenirlo. y no es Ahora, poca- de Argentina, yo no voy a hablar, seguramente va a hablar él, yo no. Pero lo que sí les voy a decir es que si nosotros queremos un cambio de verdad, tenemos que ir de frente a las políticas del Congreso de la República que ahorita están en pro de eliminar estas cosas y que se bajen las iniciativas que pretenden modificarlas, porque lo que iba a decir del Ministerio de la Familia es que no debería existir, no por el hecho de que yo no crea que se deba proteger a la familia, porque eso está dentro de las poblaciones vulnerables. De hecho, Juliana Calambroyo ha explicado por qué las familias numerosas, sobre todo, y lo ha hecho también aquí en Canal B, ¿no? Son poblaciones vulnerables especiales, ¿no? Sino porque hoy familia para nosotros es una familia normal, pero el día de mañana lo toma un progre y son familias diversas. de acuerdo. Entonces no podemos Pero, arriesgarnos pero a que estas cosas Vania, pero sucedan. ahí hay un tema también de desconocimiento de la estadística en nuestro país. La estadística de nuestro país dice claramente que es mayor los padres que viven solos con sus hijos y las madres que viven solas con sus hijos que la población LGTB. O sea, Pero el INEI, sí, sí, el hay INEI, por estudios eso, de la el Universidad INEI del ya se ideologizó Pacífico. también. No, yo me refiero a que no hay familias de lo que tú mencionas, estas familias diversas, Ahora, etcétera. En nuestro país no existe en ahora, manera de estadística. Lo que sí hay en mayor cantidad son los padres solteros y las madres solteras. sí, Esas son las familias que se debería de atender en todo caso, de acuerdo a las estadísticas de nuestro país, de acuerdo a la realidad. Lo que pasa es que nos venden humo justamente por correcto. falta de conocimiento y de reflejar la verdad. Entonces, si yo no pienso, yo discrepo un poquito porque hay que ir socavando un poquito, hay que ir pegándoles de a pocos, porque muy complicado sacar, por ejemplo, a la perspectiva de género del Poder Judicial, salvo tengamos un presidente con el carácter A eso y los voy. pantalones de Milei. Correcto. Ahora, Bueno, a ver, Giancarlo, adelante. Y es sí, es que ni siquiera así, mira, no es lo mismo jugar el partido en la cancha que ser aficionado en las gradas. No es lo mismo ser aficionado en las gradas que en un palco, y tampoco es lo mismo ser director técnico que el médico del equipo. ¿A qué voy con esto? Que yo, desde afuera, hasta hace algunos años, yo podía decir, oye, puede llegar un presidente pro vida conservador que diga, ¿sabes qué? De un toque, de un día para otro, elimino el Ministerio de la Mujer, elimino la perspectiva de género, elimino esto. Bueno, eso en la realidad no pasa. ¿Por qué? Ya se tocó el tema de que en la política, pues la mayoría, si no es que todo es negociación. Tú no puedes entrar a un puesto, aunque seas electo de manera democrática, popular, y decir, ¿sabes qué? Voy a dinamitar todo porque no sabes quién hizo tratos con quién y no sabes que de violar ese trato, qué te va a pasar y qué va a pasar en tu gobierno. Y si te va a pasar, tampoco sabes cómo va a reaccionar la gente. Porque la gente va a ver, por ejemplo, puede que por ahí haya alguien, mira, pues es que mi ley no es provida porque cuando pudo meter la iniciativa provida al Congreso no lo hizo. Bueno, es que no vas al fondo. Si mi ley la metía, por poner un ejemplo, la iban a rechazar, y si la votaban, no iban a poder volver a discutirla hasta dentro de quién sabe cuántos años o cuántos meses. Entonces, primero te esperas a votar congresistas, a tener la mayoría del Congreso, para que puedas hacer las cosas de una mejor manera. El caso del INAD y todo eso que también pasó en Argentina, habrá un argentino que me pueda corregir si estoy mal, porque tampoco voy a hablar a cabalidad de un tema que no conozco, pero son cosas que se vendieron como que se dinamitó, como que desapareció. Bueno, tampoco fue así. Se redujo, se absorbió a otro lugar, se reformuló, porque pues tampoco puedes desaparecer algo que está por decreto, por mandato, por ley, etcétera, que ya tiene un presupuesto preaprobado, que ya tiene contratos hechos. No puede llegar y decir, ¿sabes qué? Ahora todo contrato no vale porque pues yo llegué, yo soy pro vida, yo soy conservador. Pues tampoco pasa así. Cuando te vas a hacer política, cuando te sientas con la gente que toma decisiones, cuando te toca tomar decisiones, te das cuenta que mal estaba cuando
en entrevista, cuando en una plática con amigos, cuando en un libro, pues, ¿sabes qué? Todos estos no sirven porque no hicieron lo que yo quería cuando quería, como quería. Porque igual cuando caminas por las calles, por ejemplo, yo estoy seguro que la gente del Perú no le importa o le vale 3 hectáreas de eso. Si dividen a las personas en filas de mujeres o de hombres, le importa más que comer, le importa más cómo va a llegar al final de su vida con una pensión, le importa más un patrimonio, etcétera. Al igual que en México, cuando te preguntan, oye, Jan, ¿por qué crees que en México y en general en Hispanoamérica, América Latina, el continente, el mundo, no prosperan las políticas conservadoras, no prosperan las políticas pro vida, pro familia, etcétera? Bueno, por un punto muy importante. La izquierda primero atacó el hambre o al dinero y luego se fue al género, de tal manera que a la gente le importa más que comer antes que de qué pañuelo marchas en la marcha pro vida o en la marcha pro aborto. Muchachos, estamos con el tiempo que se nos ha vencido. Quisiera, por favor, 5 segundos de palabras finales, no sin antes agradecerles por su presencia, por favor. Vania, si es que tienes algunas conclusiones, por favor. Sí, o sea, yo creo que hay que darle atención ahorita a lo primordial, porque en realidad el Perú siempre tiene un problema de priorización. O sea, no tiene prioridades claras, ¿no? Entonces, tenemos que darle prioridad a la batalla del género, definitivamente sí, pero primero hay que ir contra el asunto de la seguridad, mejorar la policía, todo el asunto que sí necesitamos arreglar para que la gente tenga cierta confianza en las autoridades que van a venir más adelante. Ahora, si hay prospectos que puedan llegar a combatir el género, sí, pero en realidad depende mucho más de la sociedad civil. Y yo sí creo que si vamos a elegir luchas, tenemos que ir a lo que está pasando en el Poder Judicial, que está pasando hace muchísimo tiempo, el adoctrinamiento de género, y en segundo lugar, ir al Instituto de Estadística e Informática, donde la violencia a hombres, y es algo que sí quiero apuntar desde el inicio y que se me había pasado, la violencia a hombres ha sido completamente opacada. O sea, ahora hay un tema de género en el INEI que está puesto como mujer, feminicidios, etcétera, etcétera, y ya desde el 2018 no se están contabilizando cuántos varones mueren en el Perú, por ejemplo. Seguro. ¿Cuántos varones mueren trabajando? ¿Cuántos varones mueren en situaciones de violencia? Solamente tienen las cifras las mujeres y no están teniendo las cifras los varones, y eso también es discriminación. Así que hay que señalar por donde más les duele y combatir a la gente que está tratando de tomar nuestras instituciones, como todas estas ONGs, especialmente las feministas. Correcto. Yo creo que, bueno, el tiempo para variar se nos queda pequeños. Muchas gracias, Giancarlo. Muchas gracias, Vania. En otra oportunidad yo creo que podemos seguir teniendo una buena conversación y, bueno, debatir algunas situaciones que están ocurriendo y lo parecido que estamos como batalla cultural, ¿no? Tanto en México como en Perú están ocurriendo cosas muy similares y finalmente nos podemos ver reflejados. Nada, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo y nada, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Verónica. Luego, buenas tardes con todos. Buenas tardes, gracias. Gracias.